A propósito de la neutralidad, habíamos comentado, ¿no?, en el principio que esto tenía que ver con debates que se dieron en la Argentina, que todavía no están del todo saldados, aunque mucha gente fue entendiendo que un periodista no es un objeto, sino un sujeto, y que todo lo que ve, todo lo que analiza, toda la información que encuentra pasa por el filtro de su subjetividad. Por supuesto que también pasamos en limpio en estos años, aunque los pasamos en limpio algunos nada más, parece que la mayoría no pasó nada en limpio de esto. Es que uno puede estar a favor o en contra, es totalmente lógico, lícito y natural, es humano estar a favor o en contra de determinado hecho, pero que lo que rompe el protocolo de un periodista es inventar un hecho o falsearlo, y yo también diría que ocultarlo, sabiendo que ese hecho tiene relevancia, por supuesto, porque pasan muchas más cosas de aquellas de las que los medios dan cuenta. Pero hay otras opiniones que son, para no bajar toda la línea de ese debate que ya circuló muchas veces y que cada tanto hay que retomar, porque las mentiras están a la orden del día, cada día más. Por ejemplo, que en la conferencia de prensa que se le hizo hoy al ministro de Salud de la capital, de la Cava, nadie le haya preguntado qué pasó con los 60 respiradores que usted dijo que le dio a la medicina prepaga, cuando ayer Berkovich habló con uno de los dueños de una de las empresas de medicina prepaga y le dijo que él tenía acceso a esa información de todas las prepagas y que no entraron respiradores a la medicina prepaga. Era pertinente hacer esa pregunta. Si esa pregunta no se hace, bueno, eso es parcial, eso es una línea editorial. Y esa es la línea editorial de los que a algunos de nosotros nos impidieron trabajar solamente porque tenemos la perspectiva política que tenemos y la tuvimos siempre. El historiador Paul Preston, británico, que no tiene nada que ver con la Argentina y no es acá, bueno, es uno de los investigadores británicos más prolíficos en lo que fue la Guerra Civil Española, que toma mucho... porque es relevante, yo la saco mucho a pasear todo lo que pasó ahí en relación, no con la guerra, nunca hablo de lo que pasó en la guerra, sino de lo que pasó con los periodistas en la Guerra Civil Española, porque fue un antes y un después para el periodismo, porque tal como dice Preston, y esto es textual de uno de sus libros, escribió como 5 libros sobre la Guerra Civil Española, dice, no puede existir la objetividad, ni la ecuanimidad. No se puede tratar al asesino y al asesinado, o al violador y a la violada como si fuesen iguales. Cada periodista, como cada historiador, ve las cosas a través del filtro de su sistema moral, ético e ideológico. Esto no quiere decir que no hay que intentar entender las motivaciones de todos los implicados en una situación. Bastante claro el concepto, ¿no? O sea, uno trata de entender, para entender el funcionamiento de una situación y entender los intereses que se esconden atrás de una situación, tiene que ponerse en el lugar de todos los implicados, pero eso no quiere decir, y es muy bueno el ejemplo de género, que en ese momento no estaba todavía tan impuesto la temática de género, pero si la llevamos a ese extremo, si estamos ante un caso donde hay un violador y hay una violada, es evidente que no hay objetividad posible. El condenado por la mirada de ese periodista debe ser el agresor, el violador, y su mirada debe ser a favor de la víctima. ¿Por qué escribió tanto Preston sobre la Guerra Civil Española? Porque nos ha quedado la idea de la Guerra Civil Española, pero lo que no se ha difundido, porque así ha quedado en la historia, es que esa guerra civil, y esto lo traigo a colación, no independientemente de la actualidad argentina,
porque hay gente que, no digo que esté buscando una guerra civil, pero sí está buscando una confrontación física, está buscando la ruptura de la paz social en la Argentina, de eso no me cabe duda. El tema de la educación se está bifurcando lentamente entre educación pública y educación privada, porque los que pueden llevar a los pibes al colegio en auto son los que mandan a los pibes a la educación privada. Los que mandan a los pibes al colegio público, muchos de ellos no tienen posibilidad de llevarlos sin aglomeración y sin sumar peligro, y es ahí donde está el peligro. Pero si se dice suspendamos la presencialidad, es justamente porque sería clasista decir suspendemos la presencialidad en las escuelas públicas y los privados que tienen auto que vayan. Realmente es una mentalidad que está tapada, son cosas que no se dicen, pero que conociendo a la gente que está en el gobierno de la ciudad es evidente. Elena Poniatowska, por su parte, la escritora y periodista mexicana, dijo por su parte y sobre este tema: en América Latina, cuando uno se mete a periodista, lo primero que hace es indignarse. Si no haces periodismo de denuncia, no sé lo que estás haciendo. Es que es la verdad, nosotros vivimos en uno de los continentes más ricos y más desiguales del mundo. Entonces, si nos dedicamos al periodismo y no vemos dónde está el desnivel, dónde está el ataque a los que quieren igualar la torta, las trampas que se le tienden a lo largo de la historia a todos aquellos dirigentes, caudillos, líderes, presidentes, presidentas, que han intentado tomar medidas en contra de los privilegios de los pueblos latinoamericanos, de las élites latinoamericanas, y han sido apaleados públicamente por los grandes las grandes concentraciones de medios y de ese periodismo que viene con el dedito de la objetividad cuando le conviene, y después nos enteramos que están todos con triple sueldo, que nunca se dedicaron al periodismo y forman parte de otras prácticas ilegales. A lo de Poniatowska habría que agregarle que lo mismo que decía antes sobre Preston, el hecho de que uno haga periodismo de denuncia o esté posicionado a favor de, en este caso, un proyecto nacional y popular y un modelo redistributivo de la riqueza y en contra de las élites. Esto es así para mí es así de claro, lo hice toda mi vida y es lo que sigo haciendo. Pero esto no tiene que ver con el método periodístico. Lo procedimental, lo que tiene que ver con, justamente con lo que nos pasó ayer. O sea, no con tuitear, no con dar al aire cuando uno es periodista y no es tuitero, porque tuitero es cualquiera. Si sos periodista, se supone que tenés una responsabilidad sobre la información que estás dando. Entonces, si nos dejamos llevar por la inercia de la época, de que tenés una cámara delante, que te garpan por hacer ese trabajo, y te garpan a muchos bastante bien, si lo que haces es retuitear lo primero que ves sin chequear y hay 2 falsos muertos en un día, lo procedimental está fallando, muchachos. Las cosas se sueltan con la excitación de un tuitero puber. Y la verdad que gente grande que debería estar chequeando lo que dice. Preston, el historiador, nos decía en algunos de sus libros que el grado de compromiso, de negación, la negación de la neutralidad que desde la derecha siempre les es requerida a los periodistas comprometidos. Ellos nunca se asignan neutralidad, ni se autoasignan neutralidad, porque para ellos, el lado que defienden es lo natural, es el orden natural de las cosas. No hace falta ser neutro si sos de derecha, porque la derecha es como la lluvia, cae cuando se juntan las nubes, cae. Para ellos lo natural es que haya elites, que haya privilegiados, que ser de derecha. El problema, la anomalía, somos los que defendemos otro modelo y otro estado de las cosas, que tampoco va a ser natural, va a ser fruto de las luchas, como ha sido siempre. Por eso hablamos, por eso no nos callamos, porque sabemos que hablar forma parte de esa pelea histórica.
y que no importa si sucede ahora, pero a lo largo de la historia los que han estado de ese lado, que es del lado de lo más débil, siempre han hablado. Y finalmente, uno de mis periodistas favoritos, que es un español que se llama Pascual Serrano, que se ha retirado lentamente del periodismo para dedicarse a escribir libros de investigación, escribió hace un tiempo justamente, bueno, un libro que se llama como esta columna, a propósito de la neutralidad. Y ya para finalizar, daba algunos nombres, ¿no?, de periodistas que son los que hemos estudiado en la facultad, los que hemos admirado, muchos de ellos nos han formado, y no son ninguno de ellos neutral, nunca fueron neutrales, digamos, siempre estuvieron a favor de, entre ellos John Reed, gracias al que podemos revivir esa semana de la revolución de 1917. Kapuscinski es un tipo del que hemos aprendido de qué se tratan las crónicas. Edgar Snow, que también lo hemos leído menos, pero fue el testigo y el que comunicó al mundo los entretelones de la Revolución China. Capa, que bueno, ahora parece que también había una mujer ahí medio tapada, tipo Rodin, ¿no? Que había una Camille Claudel escondida atrás de Robert Capa, porque lo ideológicamente coherente no quita el machismo, pero gracias al laburo de Capa y a los de la agencia Magnum hemos visto la guerra desde una distancia a la que no nos hubiésemos podido acercar, y finalmente Pascual Serrano también cita a Rodolfo Walsh, naturalmente. Y voy a finalizar con 4 frases muy cortas de un renglón de algunos de estos nombres que rescata Pascual Serrano del periodismo que no es neutral, y que no trata de esconder que no es neutral, lo grita a los 4 vientos. De Kapuscinski, por ejemplo, el verdadero periodismo es intencional, aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Una frase de John Reed: durante la lucha, mis simpatías no eran neutrales. Pero al trazar la historia de estas grandes jornadas, he procurado estudiar los acontecimientos como un cronista concienzudo que se esfuerza por reflejar la realidad. Ahí está lo profesional del procedimiento. De Snow: cuando me llegaban noticias de amigos o estudiantes muertos en la guerra, caí en la cuenta de que mis propios escritos habían pasado a ser acción política. Y finalmente, una frase de Walsh: te das cuenta de que tenés un arma, la máquina de escribir. Según cómo la manejes, puede ser un abanico o una pistola.